Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Policiología. Mi nombre es Andrés Ovalle y soy exoficial de la institución conocida a nivel internacional como Carabineros de Chile, a la cual serví por espacio de 25 años y me acogí a retiro en el grado de mayor como oficial jefe. Sin perjuicio de eso, he desarrollado otras actividades relacionadas con la materia en investigación criminal, por cuanto soy perito en investigación criminal y hoy por hoy también perito policiólogo forense. Es importante desarrollar esta materia por cuanto la policiología, si bien es cierto, es de vital importancia hoy en día para el esclarecimiento de hechos en los cuales se ve involucrado agentes del Estado, agentes de policía. Es necesario conocerla por cuanto académicamente no se ha explorado mucho. Eh, Quizás es un tanto desconocida incluso a nivel de las propias policías y en los tribunales, en donde se sustancian causas relacionadas con intervención policial en forma dolosa de investigaciones criminales. Es por ello que este tema se hace extremadamente interesante e importante hoy por hoy, dadas las consecuencias que acarrea el hecho de que investigaciones o procedimientos policiales que se inician y que dan origen a procesos se vean trastocados, se vean alterados producto de la maliciosa intervención policial. Es ahí donde apunta en primera instancia el estudio de esta materia, y para ello haremos una introducción a la materia que nos convoca. Pero también se hace necesario, para que tengamos una idea clara de lo que es la policía, indagar un poco en la génesis de lo que es el concepto de policía, de lo que es su origen, la importancia que tiene para el Estado, cuál es la real participación que a la policía le cabe en la sociedad, la deformación que lamentablemente tiene en el tiempo y en general todo lo que es a nivel global la, la función policial y cómo se ejerce en diferentes ámbitos. Para ello, para realizar esta génesis y raíces históricas de la ciencia de la policía en cuanto a la real función que cumple, haremos una reseña de ella basado en el ensayo del doctor en Administración Pública Ricardo Uvalle Berrones, que se denomina Origen, Cobertura y Objetivo de la Ciencia de la Policía. Pues bien, obviamente extractamos algunas conceptualizaciones y apreciaciones de este trabajo en forma parcializada. Para dar comienzo entonces diremos que señala el destacado académico en el ensayo aludido y extractado literalmente en forma parcializada que la policía recoge su acepción original del griego polis, la cual es entendida como una forma de gobierno y de organización política. Alude a la misma a lo público, donde los ciudadanos celebran sus prácticas públicas. El concepto de policía en la versión griega corresponde a un modo de coexistencia, donde la ciudad-estado se refiere a la manera específica de ejercer y retener el poder. También se define como una estructura de poder donde conviven los ciudadanos. En consecuencia, la vida política de la ciudad se sustenta en relaciones que permiten a los ciudadanos vivir bajo la protección de un poder. Poder que se encarga de gobernar el tipo de asociación que ha decidido adoptar. No obstante que el concepto de policía comprende la mejoría en las condiciones de vida de la población, la connotación que los griegos le dieron se refiere fundamentalmente a la importancia de que prevalezca la armonía, el orden y la seguridad a favor de los ciudadanos. Es por tanto una concepción relacionada con el mando y la obediencia, es decir, con la práctica de la autoridad. Recordemos que los griegos discutían todas aquellas situaciones que afectaban a la comunidad en lo que se denominaba el ágora, que era un espacio público en donde se discutían situaciones de índole administrativo, político, legal. En consecuencia, el término policía estaba relacionado con un concepto más bien de autocuidado, era un concepto más bien abstracto. Pero sí el concepto de policía estaba asociado con el mando y la obediencia,
pero era más bien una situación de autocuidado, como acabo de señalar, y no así asociado a una institución propiamente tal con agentes como la conocemos hoy en día. La idea de polis, de ella proviene la noción de policía, hábitat, que quiere decir política. El significado refiere a la superficie pública que corresponde a la forma de convivencia de la ciudad-estado y la policía como sistema de orden. En suma, la connotación de ciudad se plasma en dos instituciones que dan sustento y dirección a la cosa pública, el régimen y el gobierno. El régimen, politeia, se refiere a la organización de la ciudad, y el gobierno, politetna, es el titular de la soberanía dentro de esa ciudad y en función del régimen establecido. Policía entonces cuaja como una práctica del poder estatal, como decía recién, es una práctica de autonomía, sustentada a una autoridad, pero representada por el poder estatal, y no así una institución propiamente tal. La ciencia de la policía tiene especial relevancia debido a que es el centro de la vida estatal. Se trata desde luego de la policía en su acepción moderna, la cual se gesta desde finales del siglo XVI y consolida en los siglos XVII y XVIII. Principal relevancia tiene en estos siglos, el siglo XVII y XVIII específicamente, la Revolución Francesa, en donde ya la policía tiene una conceptualización que deja de ser abstracta y está asociada directamente a agentes de Estado, que controlan y desarrollan todo lo que es el orden público, sujeto, ¿no es cierto?, a ese poder que también ostenta el Estado. ¿Cuáles son los elementos generales de la policía de acuerdo a Juan Enrique Godbout de Juste, 1784? Dice que policía y política son palancas que confluyen con distintos medios y propósitos en la consecución de la seguridad y la felicidad estatal. La policía es una ciencia de la vida, le interesa todo aquello que tiene derecho a vivir, nada de lo que en la sociedad ocurre le es indiferente. De la prosperidad de ella depende la vida óptima del Estado. Optimizar la vida social mediante el bienestar de los súbditos es la gran tarea que desempeña la policía. Vean ustedes la relevancia entonces que tiene el concepto de policía para el Estado, o sea que depende de ella el optimizar la vida social de los súbditos. Es la gran tarea, dice Juan Enrique Godbout de Juste, es la gran tarea que desempeña la policía, el bienestar de los súbditos. Más adelante continúa este mismo académico diciendo que la policía representa para el Estado la parte tangible de su relación con la sociedad. Es el medio para llevar a cabo la administración de la sociedad. De este modo, la policía es el Estado en acción. Al respecto, haremos el siguiente comentario de acuerdo a estas conceptualizaciones y acepciones de estos dos autores, en el sentido que evaluar y analizar esta amplia gama de conceptos, podríamos señalar que esta idea de policía desde sus orígenes obedece más bien a un término abstracto, como ya les señalara, del ejercicio del poder mediante la coacción, que ejerce obviamente el Estado, como en la Grecia antigua, que desarrolló un sistema de control social para sancionar las infracciones cometidas contra las leyes establecidas. O sea, es un sistema de control social y no otro. Y no así como un organismo o institución o cuerpo policial, como señalará, integrado por agentes con determinadas facultades, obligaciones y deberes. Resulta importante entonces, para mayor comprensión del tema en estudio, realizar una visión a la evolución histórica de la noción de policía. Veamos cuál es esa evolución. La noción de policía es antigua, aunque la palabra en sí no lo es. Se trata sobre la noción de policía, es decir, la parte de la potestad estatal posteriormente denominada policía, y no de la palabra en sí, que es de uso moderno. La palabra policía deriva del idioma francés y su uso data del siglo XVIII, precisamente, como les dije, como consecuencia de la Revolución Francesa, entre otras cosas. De una manera indirecta deriva del latín politia y del griego polis, que quiere decir ciudad. En el fondo significa ciudad o ciudad-estado. De ahí derivó politeia, palabra que define lo relativo a la constitución de la ciudad,
el ordenamiento jurídico del Estado. En los inicios del periodo helenístico, la policía fue el equivalente del gobierno del Estado, cualquiera fuera su régimen, y se identificaba con el Estado. En la Edad Media, la noción de policía fue definida como, comillas, el buen orden de la sociedad civil presidida por la autoridad estatal, quedando el buen orden moral y religioso a cargo de la autoridad eclesiástica. O sea, había una separación Estado e Iglesia para los efectos de lo que es el concepto de policía, de cómo era aplicado. Después, durante el siglo XIV, apareció la palabra polis, con la que se designó el orden de los negocios públicos en las doctrinas jurídicas de Francia. En el Renacimiento, el término policía pasó a entenderse como el buen orden en la cosa común. Partiendo de esta idea, de la cosa común, policía y gobierno, de Estado eran conceptos idénticos. Gobierno y Estado eran conceptos idénticos. El Estado podía utilizar la coerción para buscar el bien común, bajo el total arbitrio del soberano. Todo sin limitaciones jurídicas. Y ojo con esto porque de aquí se desarrolla lo que se denomina el absolutismo. Por lo que esta forma de entender el derecho de policía llevó al absolutismo, por cuanto todo era sin limitaciones jurídicas y todo quedaba al arbitrio del soberano. Este concepto se transformó a mediados del siglo XVII. El monarca mantenía bajo su control lo relativo a la policía propiamente dicha, mientras que las funciones del Estado fueron divididas. Así, dentro del ámbito del derecho, la justicia pasó a ser una función especial. La crisis de la noción del Estado en el siglo XVIII fortaleció la libertad individual. Y aquí se produce un cambio que es tremendamente importante para lo que viene a futuro. Con esto aparece la doctrina de los derechos humanos, o sea, al fortalecerse la libertad individual, aparece la doctrina de los derechos humanos, que es tremendamente importante para los cambios que vienen a futuro, porque a partir de entonces se considera que dichos derechos son superiores al Estado. La libertad individual y los derechos humanos son superiores al Estado, dejando de lado lo que era el absolutismo. Razón por la cual la noción de policía se limita a mantener la seguridad y el orden público, es decir, en cierta forma se limita y se restringe un poco el poder que el mismo Estado le daba a la noción de policía, como también a garantizar la protección del orden jurídico. Como comentario, podemos decir que conocida esta evolución histórica de policía, al margen de las conceptualizaciones, tenemos que resumir cómo van sucediendo en el tiempo los diferentes cambios producto de la evolución de la sociedad, como asimismo las diferentes formas de gobierno y administración del Estado. La policía va adquiriendo una connotación de importancia, ya no solo para la convivencia y el orden público, sino que también como una forma de poder que en algunos casos, como en el periodo del absolutismo, va contra el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho, que sufre cambio sustantivo con la aparición de la doctrina de los derechos humanos. ¿Cuál es el fin de la policía? Primero, el mantenimiento del orden público interno es competencia de la policía. Y segundo, dicho orden resulta de la prevención y la eliminación de aquello que pueda perturbar la tranquilidad, la seguridad, la salubridad, el urbanismo, la moral pública y algunos aspectos económicos ligados al orden público. O sea, es una finalidad bastante amplia. La policía como poder. El poder de la policía puede definirse como la facultad que tiene el Estado para limitar los derechos y las libertades individuales en beneficio de la comunidad. La policía como función. Es la función o actividad que ejercen los agentes de Estado, llamados normalmente policías, de acuerdo a normas constitucionales para garantizar el orden y la armonía social. Por otra parte, se entiende que la potestad del Estado, que es la potestad del Estado para el ordenamiento de las actividades individuales. Y por último, para garantizar los elementos sociales necesarios al desarrollo y el bienestar de la actividad humana. La policía como norma. La función policial es regulada por ley. No hay ningún país del mundo en donde la función policial, la labor policial no sea regulada por
ley y principalmente, ¿no es cierto?, está sujeta a todas las constituciones políticas que cada país tiene.